A 12 minutos, ahora el contacto lo vamos a hacer con Christopher Velasco, quien es especialista en gobernanza del riesgo. Con él vamos a hablar sobre esta alerta amarilla de la que más temprano ya ampliamos información que rige en Ecuador por la posible evolución del fenómeno del Niño. Christopher, buen día. Gracias por estar con nosotros. María Luisa, qué gusto. También, Carlos, qué placer poder estar con ustedes y con quienes nos escuchan y nos miran. El gobierno declaró, Christopher, esta alerta amarilla preventiva en 17 provincias y 143 cantones. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué implica aquello de estar preparado frente a un eventual fenómeno del Niño? Quizás permítame dar algunos elementos de contexto que es importante. Lo primero es sin fenómeno del Niño. De enero a terminar mayo ya tenemos casi 115,000 personas afectadas y más o menos alrededor de 20,000 personas damnificadas, 17 muertos, y tenemos varios bienes públicos afectados, 224, casi 70,000 kilómetros de carreteras, digamos, y sobre estos algunas otras lógicas que son elementos esenciales para el país, para el funcionamiento y el desarrollo de los territorios. Es decir, el país con niños y sin niños debería estar preparado, y es una primera premisa. La segunda, recordar que tenemos unas alertas dadas por los institutos regionales y globales, la NOAA y también el CIFEN y el ERFEN, que habría trabajando en algunas notificaciones ya más para los cuadrantes específicos de lo que podría ser el cuadrante 1 y 2, que son los que afectan directamente a las costas ecuatorianas. Lo que tenemos es un indicio global de una ocurrencia de un fenómeno del Niño con una probabilidad que todavía no es definida al 100%. Yo le hago mención, Luisa María y tanto Carlos, que el 2023, recordarán que el presidente Lasso también tenía una lógica de alerta y veníamos con que ya viene el Niño, ya llega el Niño, ya llega el Niño, y no llegó el Niño, tuvimos un invierno fuerte, y esta probabilidad también podría pasar en el caso de este pronóstico que tiene una alta incertidumbre todavía. Recién la ocurrencia del fenómeno y la intensidad del fenómeno la podríamos saber a ciencia cierta a finales de julio, quizás inicios de agosto. No, sin embargo, es importante decirlo, que la etapa de observación y monitoreo que vienen haciendo las diferentes instituciones nos permite, y es acertado, digamos, en los términos técnicos, tomar una decisión anticipada de poder decir vamos a trabajar los preparativos para poder enfrentar este potencial evento. Ahora, hay una resolución por parte de la Secretaría, primero del COE Nacional, que está presidido por el señor ministro Luque, y también de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que operativiza, digamos, esta resolución del COE sobre los lineamientos para los gobiernos autónomos descentralizados sobre lo que serán los preparativos del fenómeno del Niño. En esto, evidentemente, hay un acierto, como también es un acierto del gobierno poder haber aprobado, el gobierno y la Asamblea, poder haber aprobado la Ley de Gestión de Riesgos 16 años después de no tener este instrumento jurídico, y también de tener un reglamento. Usted sabe, Luisa María y también Carlos, que hay leyes en el Ecuador que no tienen, están expedidas de hace 10 años, 8 años y no tienen reglamento. Esta ley tiene un reglamento, y en ese reglamento y en esa lógica de la ley tenemos disposiciones transitorias y disposiciones generales que deberíamos cumplirlas, y ese es el llamado que siempre hacemos respetuosamente al gobierno nacional para poder decir cumplamos estas para fortalecer el sistema nacional descentralizado y estar preparados no solo para el Niño, sino para otras amenazas que tenemos en el Ecuador. Recién hemos tenido movimientos telúricos importantes, también tenemos una exposición a las erupciones volcánicas. O sea, el país está expuesto a múltiples amenazas, y evidentemente tenemos que tener una lógica de un sistema nacional descentralizado, además, que funcione de manera efectiva. Entonces, con estos elementos de contexto, podría responder, digamos, qué significa ahora sí para el Ecuador trabajar estos preparativos. Uno es que tengamos, por un lado, la organización a través de los comités de operaciones de emergencia para poder ver qué dicen las mesas técnicas, entender qué podría pasar en cada uno de los territorios. Sin embargo, creo que sí es importante, y siempre hemos hecho un llamado a poder tener por parte de las autoridades una estimación de daños y pérdidas a nivel país de lo que significaría la ocurrencia del fenómeno del Niño, es decir, qué cadenas productivas pueden ser afectados, qué puntos críticos en el tema de vialidad, cuáles serían los impactos económicos, digamos, que podríamos tener, qué implica esto en términos de pobreza, extrema pobreza, qué implica esto en empleo,
En las tasas que evidentemente hay unas lógicas de intervención del gobierno y que se han buscado fortalecerlas, sostenerlas quizás con la lógica de estos años de gestión del presidente Noboa y que podrían estar en tensión si la ocurrencia del fenómeno del Niño puede pasar, ¿no? Es decir, hoy tenemos un crecimiento de las exportaciones no petroleras, pero si es que estas cadenas productivas que están sobre estas exportaciones no petroleras tienen afectaciones, creo que comenzaríamos a tener también un declive en la economía y eso evidentemente tiene un impacto mucho más global. Sin dejar de lado, evidentemente que es lo más importante, la vida de las personas, que eso es inconmensurable, ¿no? Justamente haciendo alusión a lo que usted mencionaba, las alertas, ¿no? La de la NOAA, por ejemplo, hablaba de la probabilidad del niño, daba un porcentaje que todavía no está sentado sobre piedra, pero lo que sí decía es que entre mayo y julio de 2026 ya se podía tener una idea más clara, ¿no? Sin tener todavía esto confirmado, pero también pensando un poco en la realidad del país, en los antecedentes, ¿cuáles serían esos principales riesgos para Ecuador en términos de infraestructura, agricultura, población vulnerable? O sea, ¿hacia dónde hay que prestar desde ya mayor atención? O sea, lo que ha dicho la Secretaría en su resolución es efectiva. Quizás podemos diferir de la cota, que es una cota más o menos a los 1.000 metros del nivel del mar, pero implica 143 cantones y 17 provincias. Es decir, estamos en lo que comúnmente la gente conocía como todo el litoral y la estribación de la cordillera nuestra, digamos, principalmente en provincias como Bolívar, que tiene todo un subtrópico, por ejemplo, que sería las Naves de Chandía, San Luis de Pambil, entre otros lugares, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos mostrando es que la exposición frente a este fenómeno nos puede ocasionar esas afectaciones, principalmente inundaciones, deslizamientos, en gran medida. A esta zona, específicamente las cadenas productivas que podrían tener mayor afectación, cacao, café, arroz, podemos tener afectaciones importantes en lo que significaría el tema turístico, por ejemplo, porque también tenemos aguajes intensos, tendríamos lluvias muy torrenciales que a lo mejor podrían generar inundaciones en zonas donde evidentemente sin niño y con lluvias intensas tenemos afectaciones importantes, como la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, como lo que pasó recién en Babahoyo, como lo que puede pasar también en otras ciudades del trópico ecuatoriano. Pero adicional, tenemos afectaciones, por ejemplo, en las Galápagos, que son significativas, que también además tienen y viven, digamos, de dos actividades importantes, el turismo y la pesca. Y la pesca también tendrá algunas afectaciones porque hay algunas especies que sobre temperaturas cálidas no permanecen en el territorio y entonces se desplazan y tenemos una cantidad de especies que no podríamos pescar. Y en el turismo, digamos, si tenemos un mal tiempo, por llamarlo así, en términos coloquiales, difícilmente tendríamos los mismos destinos turísticos con atracción para todas las personas que quieran conocer las Galápagos. Pero luego no hay que dejar de lado lo que puede significar el Niño en términos de la zona centro del país, porque podríamos pensar en algunos términos, sí, por ejemplo, no necesariamente de lluvias intensas, pero sí de lapsos prolongados, por ejemplo, en lo que podríamos entender como sequías, o en Amazonía, por ejemplo, un déficit hídrico que no llueva. Y esto, si es que vemos desde una mirada más sistémica, implicaría lo que ya podemos estar avisando ahora, digamos, una deficiencia sobre el sistema eléctrico nacional, es decir, si Coca-Cola o Sinclair salen de funcionamiento, más o menos significa entre el 32% del abastecimiento general de energía para el país. Claro. Si eso no está en funcionamiento, digamos, en esta etapa que se proyecta tener el Niño, tendríamos cortes de energía significativos. Si esto también sumamos a la lógica de incremento de enfermedades tropicales, Zika, chikungunya, dengue, entre otras, cólera, por ejemplo, tendríamos una saturación del sistema de salud y con las deficiencias que estamos viendo actualmente sobre la cuestión del funcionamiento del sistema, podríamos tener un mayor nivel de conformidad de la gente y sobre todo de mayor presión para poder hacer que la cuestión de las unidades operativas, tanto del Ministerio de Salud Pública como el IES, funcione. Y si le suma a esto la cuestión de tener afectaciones en los tramos viales importantes de conexión, principalmente a puertos, en los que facilitan, digamos, el comercio de nuestros productos interna y externamente, tendremos también una posibilidad de desabastecimiento que va a generar algunos, digamos, estragos de la población. Todas estas entendiéndose como unas probabilidades, no dándose como una ciencia cierta. Y por eso el acierto del gobierno al poder decir tenemos la alerta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, tenemos recursos para hacerlo, porque el qué está claro, o sea, ¿qué tenemos que hacer
y cómo quizás también puede estar claro qué hacer, pero con qué recursos. Es decir, yo creo que aquí viene lo importante y por qué el llamado a cumplir las disposiciones transitorias y las disposiciones generales, es porque en la ley y reglamento tenemos, por ejemplo, el Fondo de Responsabilidad Social Empresarial para la reducción de riesgos que debería ya comenzar a operar, que tenemos también una claridad de cuál es la competencia de cada nivel de gobierno, tanto provincial, cuanto cantonal, cuanto parroquial, que es el modelo de gestión que debería promulgar el Consejo Nacional de Competencias, y también otras responsabilidades y atribuciones que tienen otras entidades del Estado, que ayudaría, digamos, a salir este ping-pong que siempre hemos tenido de que esto es responsabilidad del gobierno nacional o de la Secretaría de Riesgos y esta es responsabilidad del municipio o la prefectura. Entonces, creo que esos podrían ser elementos importantes, todavía tenemos tiempo, podrían ayudar a enfrentar la emergencia de mejor manera, ¿no? Está conversando con Christopher Velasco, especialista en gobernanza de riesgo. Hablando de riesgos, ya hay un comunicado inclusive, Christopher, de la Secretaría de Riesgos combinando ciertas situaciones de obligaciones para los municipios, los GAD municipales, que podrían estar inmersos en esta posible presencia del fenómeno del Niño. Hemos también tenido experiencia, la data es clarísima, Christopher, que las cosas han cambiado en el transcurso del tiempo. Claro, usted menciona el tema financiamiento, pero también hay gobiernos amigos que también están pronunciando. El Fondo Global ya ha hecho un pronunciamiento a nivel internacional de posibilidades, no sé, de inyectar capital o un fondo, como usted lo dice, especialísimo para esta forma de establecer dinero para inyectar rubros para estos capitales que necesita el país ante una posibilidad del Niño. Ahora bien, ¿cómo estamos preparados? Sabemos que hay zonas vulnerables, ya lo escuchamos el prefecto inclusive el Guayas, que habla de tuberías, muros de contención, puentes, zonas que son susceptibles, principalmente la cuenca baja del río Guayas, que es la que siempre se inunda. Generalmente, usted habla también del río Coca o Sinclair, que en su momento puede, ojalá, no sea una situación apocalíptica, pero esperemos que se solucionen los problemas, Christopher. Sí, digamos, es importante y usted ha puesto un tema muy fundamental. La cuestión de la arquitectura del financiamiento. El Ecuador tiene una estrategia financiera desarrollada por el Banco Mundial desde el 2023. Tiene muchos mecanismos para poder trabajar. Uno de ellos lo ha anunciado el ministro de Agricultura el día de ayer, que son los 4 millones para transferencia de riesgos en temas productivos, por ejemplo. Pero esto acaba siendo 4 millones sobre cuánto, digamos, de la cantidad de producción que tenemos y cuántos millones estaríamos asegurando con eso en los temas de las cadenas productivas afectadas, pero es una importante acción sin lugar a dudas. También hay una cosa que usted ha mencionado, creo que hay que saltar un poco a la lógica solamente de la limitación político-administrativa a lo que significaría el trabajo de cuenca y microcuenca. Por ejemplo, en el caso de Guayas, y el señor prefecto lo he escuchado también el día de ayer, menciona mucho el tema de la cuenca, pero también hay una mancomunidad que está registrada en el Consejo Nacional de Competencias y que podría trabajarse sobre Bolívar, Chimborazo, Los Ríos y Guayas para poder tener una acción más coordinada, porque de nada sirve hacer algunas cosas en la desembocadura del río, que es la parte baja del Guayas principalmente, a que no tengamos unos niveles de control, por ejemplo, en la parte media, que sería Los Ríos, en la parte alta, que podría ser la cuestión de San Miguel, Chimbo, Guaranda, quizás, que es donde la naciente de la cuestión de el río Guayas, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo también. En esta lógica de articulación, creo que los lineamientos que da la Secretaría son interesantes para poder tener una posibilidad de un escenario claro a nivel local de cómo poder intervenir, pero también es fundamental que hagamos sobre los accidentes geográficos como la cuenca y la microcuenca. Y esa creo que es responsabilidad más del gobierno nacional o de las instancias mancomunadas que están. Pero para llegar a una lógica concreta, digamos, por ejemplo, de qué pasar en los gobiernos locales para poder trabajar esto, es entender también cuáles son sus capacidades técnicas y económicas. Y usted, Carlos y Luisa María, conocen que en algunos casos de la provincia del Guayas mismo hay unidades de gestión de riesgos de A1, y de a uno sin capacidades técnicas, digamos, para poder enfrentar estos temas como una ocurrencia potencial del fenómeno del Niño. Entonces, hay que hacer un trabajo mancomunado y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer la sociedad civil, la academia, el sector privado, para aportar a esas necesidades que tienen los gobiernos locales, hacer que tengan esos niveles de preparación, pero también con la reforma al COTAC del 70-30, que ya existía antes, que lo que está limitando ahora es una partida presupuestaria en específico. Lo que tenemos que hacer es que las inversiones no acaben siendo solamente en la contratación de personal, sino acaben siendo en la contratación de obras de mitigación, de posibles estudios que les puedan permitir, digamos, tener más relevancia para enfrentar el fenómeno del Niño.
o invierno fuerte como el que tuvimos en el 2023. Entonces creo que es relevante hacer ese llamado a que más que por el cumplimiento de los 30 días que está establecido en la resolución, sea una responsabilidad con los ciudadanos, sea una responsabilidad con el país de poder tener una mejor articulación para enfrentar lo que podría ser la potencial ocurrencia de este evento. Y todos los países en la región, acabo de llegar de Centroamérica, he estado en México, también en algunos países de la zona, y todos están en el nivel de preparación. El primer país en la región sudamericana en declarar alerta amarilla es el ecuatoriano, digamos, y esto toma un sentido también en entender que coyunturalmente la decisión de anticipación de las elecciones nacen a partir de la potencial ocurrencia del fenómeno del Niño. Y si ese interés existe en el término del Estado, creo que es importante lo que se viene haciendo ahora para poder hacer preparativos. Lo que insisto es, hagamos que eso no sea una lógica enunciativa y narrativa, sino que tenga los recursos y las capacidades suficientes para poder desarrollar lo que estamos planteando a partir de la resolución del COE y de la resolución de la Secretaría, ¿no? Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ya queremos agradecerle a Christopher Velasco, especialista en gobernanza de riesgo, por habernos acompañado en este espacio de entrevista. A ustedes, María, y a usted, Carlos, y también un llamado a la gente a hacer una corresponsabilidad, ¿no? No solamente es una cosa de los gobiernos, no solamente una cosa del Estado, también de nosotros, de evitar botar basura en los sunideros, de evitar hacer algunas cosas que afectan también nuestra integridad. Un abrazo grande a todos y todas. Buen día, nos vamos al espacio publicitario.